El aparato reproductor femenino tiene como principal función garantizar la subsistencia de la especie, ¿bien? Es su principal función desde la perspectiva biológica. Así que a este sistema reproductor femenino no le importa que tú quieras estudiar medicina, ¿bien? No le importa que quieras llevar el próximo fosfato, hacer vientre horario. Lo que le importa a este sistema es que haya embarazo, ¿bien? Ahora, otra cosa es que eso sea compatible o no con tus condiciones sociales y las decisiones que tomes. Pero en términos biológicos, eso es lo que están buscando generar. ¿Bien? Y para esto es necesario que haya un conjunto de mecanismos. Se cumplan algunas funciones. Entre ellas, ¿bien? Se necesita primero formar a estos gametos. ¿Bien? Segundo, madurar a los folículos, hacer foliculogénesis. Tercero, garantizar la implantación. Y cuarto, poder producir todo el proceso del embarazo. ¿Bien? Y justamente por esto es que cambios en el entorno también pueden modificar el ciclo ovárico. Un ejemplo de esto seguramente ustedes lo han visto en niñas, por ejemplo, que de repente tienen muy bajo peso, tienen muy poco tejido adiposo y empiezan más tarde su menstruación. Ya esto es porque justamente este ciclo se puede alterar por ello. O incluso una mujer que ya está en ciclos continuos, si es que por alguna razón desarrolla un descenso muy marcado de la adiposidad, también puede producir esto. Por ejemplo, las mujeres con anorexia dejan de menstruar. Ya, eso es porque sí hay un control en relación a ello. Y para esto tenemos que estudiar este sistema, que es un eje, el eje hipotálamo, hipofisiario, ovárico en este caso. Es un eje que también van a ver en Morfo 4. Pero el eje va más o menos así como lo están viendo en pantalla, lo voy a diagramar acá al costado. Empezamos con el hipotálamo. Y en el hipotálamo vamos a tener un conjunto de neuronas que van a producir una hormona, la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Bien, acá van a estar estas neuronas, voy a poner una por acá así y otra por acá así. ¿Sí? Estas neuronas liberan este péptido, que es la GnRH, hacia una región que se llama la eminencia media. Eso lo van a ver ya más en detalle en Morfo 4. La cuestión es que estas neuronas, bien, no es que produzcan GnRH todo el tiempo, lo hacen cada cierto tiempo. Esta secreción, y esto es un punto importante, es pulsátil, bien. Igual que la producción de todas las hormonas que vienen desde el hipotálamo. ¿Qué significa esto? Que se produce cada cierto tanto. Y cada cierto tanto significa lo siguiente, bien. Si acá está la producción de GnRH y acá está el tiempo, nosotros vamos a ver que se produce una cierta cantidad de GnRH y después ya no, y después otra vez y después ya no, y cada cierto tanto es más o menos cada 60, cada 90 minutos. Bien, este es un punto importante fisiológicamente por lo siguiente. Esta GnRH va a viajar por unos vasos que se llaman los vasos corticofisiarios, que son una red de capilares. Vamos a ponerlos por acá. Y esos capilares finalmente me van a llevar hacia la adenohipófisis, que es a donde yo quiero llevar. Bien, en este caso, acá estaría la adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. Bien, la parte anterior, pituitaria anterior, esta es la adenohipófisis. Y acá en la adenohipófisis es donde se van a encontrar los receptores para GnRH en unas células especializadas que se llaman células gonadotropas. Entonces acá está esta célula, que es la gonadotropa. Y esta célula gonadotropa tiene receptores para ese GnRH. Bien, por ejemplo, acá está su receptor y este receptor está acoplado a una proteína G. Bien, está acoplado a una proteína G de tipo GQ. Acá está. Entonces, cuando llegue aquí la GnRH, bien, va a unirse obviamente a su receptor. Cuando se une a su receptor, va a estimular esta proteína GQ. Y gracias a eso se va a producir la síntesis y la secreción de dos hormonas, FSH y LH. Bien, ahora, aquí viene la cuestión. FSH y LH son ya hormonas gonadotrópicas. Bien, pero ¿qué tiene que ver eso con lo anterior del pulso? Tiene que ver con lo siguiente. Que si esta secreción no fuera pulsátil, sino que más bien fuera continua, bien, eso se podría hacer, entonces lo que va a suceder es que esta GnRH va a inducir a que este receptor se esconda, haga una internalización.
Entonces ya no va a poder responder la célula gonadotrofa y no va a producir ni FSH ni LH, va a producir menos. Y si no produzco esto, no puedo estimular al ovario a que produzca estradiol. Y si no produzco estradiol, no puedo modificar al útero en su endometrio, no puedo generar fase proliferativa. Y si el ovario tampoco nunca es sometido a una carrera con sus folículos para generar ovulación, nunca va a haber cuerpo lúteo. Y si nunca hay cuerpo lúteo, nunca va a haber progesterona. Y si no hay progesterona, tampoco hay fase secretora en el endometrio. Por eso es importante esta parte, ¿sí? Eso significa que una manera de cortar este ciclo sería, por ejemplo, administrar análogos de esta molécula, análogos de GnRH, análogos, pero que no tengan esta pulsatilidad, sino que sean administrados de forma continua. ¿Eso que va a inducir? Que este receptor se esconda. Lo mismo podría hacer si ahora, en vez de utilizar análogos de GnRH, utilizo los fármacos que antagonizan al receptor de GnRH. O sea, fármacos que se unen a este receptor y bloquean su acción. En ambos casos voy a obtener el mismo resultado, que estas dos hormonas bajen. Pero ojo, si fuera por análogos o agonistas, en todo caso, de GnRH, tendrían que ser administrados para generar una secreción continua, una concentración mantenida en el tiempo, para inducir a la internalización. Es un punto muy importante. ¿Bien? Ok. Ahora, esta producción de GnRH inicia en la pubertad. Antes de la pubertad, en realidad, está, digamos, apagada. Y eso tiene una explicación que ahorita comentamos. Esta FSH y LH tienen que hacer efecto en específicamente algunas células del ovario. Entonces, si acá dejamos dibujado un ovario, bien, ustedes saben que este ovario tiene su ovocito, bien, ya se lo han visto en esto, ¿verdad? Acá está el ovocito. ¿Qué clase de ovocito es este? ¿Primario o secundario? Antes de la ovulación. Primario, ¿verdad? Ok, ¿es haploide o es diploide? Haploide significa que ya tiene solamente 23 cromosomas. Es diploide. Bien. Entonces, aquí alrededor van a haber unas células que están más a la parte interna, digamos, y que son las encargadas de producir principalmente estradiol. La granulosa, correcto. Bien, bueno, son varias capas, pero no voy a dibujar todas. Y un poco más externo estarían las células que han sido por parte del estroma y que ahora están más externas. Bueno, y acá también son varias capas. Ya estas serían las células de la teca, ¿verdad? Ok. Y acá estaría el famoso antro, el líquido antral. Bien, aquí en la teca, justamente, es donde actúa la LH. La LH tiene receptores sobre las células de la teca. ¿Qué produce en respuesta a estas células de la teca? Produce dos hormonas importantes. Testosterona y androstenediona. Ambos son andrógenos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué las mujeres no tienen características sexuales como la del varón? Características sexuales secundarias como la del varón. Porque estas hormonas que ha producido la teca se tienen que convertir en estradiol. Ese proceso químicamente se llama aromatización. ¿Bien? Y eso lo hace estas otras células, las células de la granulosa. ¿Bien? Esta es la célula de la granulosa. Esta célula de la granulosa va a tomar a estas hormonas, testosterona y androstenediona, entonces van a viajar por acá, y las células de la granulosa tienen una enzima, ¿bien? Contiene la enzima aromatasa justamente. Entonces, cuando estas reciban a estas dos hormonas, lo que van a producir más bien va a ser estradiol, ahora sí. ¿Bien? Estradiol. Es cierto que producen estrógenos, pero no produce cualquier estrógeno, produce estradiol. Hay tres tipos de estrógeno: estradiol, estriol y estrona. La que produce tu ovario, el ovario de la mujer, es el estradiol. ¿Bien? Puede producir estrona, pero muy poquito, principalmente es estradiol. Y ahora ahí viene la cuestión importante. ¿Qué hace el estradiol? El estradiol, y esta es la regla general, durante todo el ciclo, bien, femenino, el estradiol va a hacer lo siguiente: va a generar supresión aquí, a nivel de la hipófisis, y va a generar supresión aquí, a nivel del hipotálamo. Salvo en un momento específico del ciclo, esto no se cumple.
El momento en donde esto no se cumple es justamente más o menos 1 o 2 días antes de la ovulación. 1 o 2 días antes de la ovulación, el estradiol no hace retroalimentación negativa, hace retroalimentación positiva. Y es algo porque siempre te van a preguntar en los exámenes, así que tenlo presente. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque gracias a ese evento, que solamente ocurre en esa parte del ciclo, es que se produce el pico de LH. Sin esa retroalimentación positiva inducida por el estradiol, no hay pico de LH. Y sin pico de LH no hay ovulación. ¿Bien? Esas son cosas clave por las que siempre te van a preguntar. ¿Sí? Por eso es importante que las tengas claras. ¿Bien? ¿Y por qué sucede que en ese momento no hace retroalimentación negativa? Por 2 razones. Justamente 1 o 2 días antes de la ovulación, vamos a poner acá el estradiol, bien, va a estar muy aumentado, ahorita vemos por qué. Esto va a ser 1 o 2 días preovulación. Bien, ¿qué es lo que va a suceder? 2 cosas. Primero, el estradiol va a hacer que aumente mucho este receptor. Va a aumentar mucho el receptor de GnRH en la célula gonadotropa, con lo cual la célula gonadotropa es más sensible a la GnRH y por lo tanto puede producir más LH y más FSH, pero sobre todo va a responder produciendo un montón de LH. También va a ser un pico de FSH, pero este no va a ser tan marcado como el de LH si lo comparamos entre ellos. ¿Bien? Y la segunda razón, esta es la primera razón. La segunda razón, ojo, recuerda, esto siempre es 1 o 2 días preovulación en la fase, todavía estamos folicular. La segunda razón es que el estradiol, este aumento de estradiol, más bien aquí va a generar un efecto positivo. Va a estimular más producción de GnRH. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que normalmente el estradiol debería suprimir, pero pierde fuerza. Estas neuronas que producen GnRH se desensibilizan y empiezan a necesitar más estradiol para poder ser inhibidas. Por eso es que de alguna manera, digamos indirecta, le he puesto que estimula, para hacerlo más sencillo de comprender. En realidad no es que exactamente estimule. ¿Bien? Muy bien, esta sería la segunda razón. Y entonces con eso tendría un montón de GnRH, más receptor, más LH y más FSH. Entonces, ok. Después, inmediatamente después de la ovulación, volvemos otra vez a retroalimentación negativa. Todo el tiempo la retroalimentación es negativa, salvo en este momento que he puesto en rojo. Nada más. Esto, recuerda, es fase folicular todavía. Bien. En fase lútea la retroalimentación es negativa. ¿Sí? Ahora, adicionalmente la célula de granulosa también produce otras cositas más. Aparte de estradiol, produce 2 moléculas importantes más, 3 moléculas importantes más, 2 que son bien conocidas. Una es la inhibina, y su nombre te dice que hace, inhibe. Inhibe solamente aquí, a la gonadotropa. ¿Bien? Pero inhibe solamente a la FSH, no a la LH. Entonces cuando la inhibina actúa, lo que hace es disminuir a la FSH, solamente a la FSH. ¿Bien? Así como se produce inhibina, también se produce otra hormona, que es la activina. Y la activina activa, pues. Bien, esta más bien activa. Así que más bien la activina aumentaría. Solamente a la FSH, no a la LH. A la LH no la toca. ¿Bien? Hay otra más, ya no la voy a poner para no confundirnos, que es la foliestatina. La foliestatina bloquea la acción de la activina. ¿Bien? Pero la cuestión es que estas solamente están actuando a este nivel. ¿Sí? Bien, entonces de esta manera estamos regulando todo este ciclo. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha sucedido con estos eventos de manera general. Miren, acá lo tengo. Todo en verdad es comandado por lo que pasa en el ovario. Bien, en el ovario nosotros tenemos 2 fases, folicular y lútea. En el endometrio, producto de las hormonas que se producen, vamos a tener proliferativa y secretora. Bien, ahora, ¿qué cosas tienes que recordar de manera importante? Primero, el ciclo dura en promedio, que es bien general, ¿no? 28 días. En realidad son pocas las mujeres que tienen exactamente 28 días, porque hay un margen, más menos 7. Más menos 7 significa de entre 21 y 35. Y de repente te preguntan eso en el pretest, así que espero que hayas atendido esa parte. Más menos 7. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿qué cosas tienes que considerar en este momento? Primero, que cuando inicia la menstruación, bien, ahí está iniciando esta fase folicular. Y esta fase folicular va a tener 2 grandes momentos. Un primer momento
va a ser más o menos hasta más o menos por acá por la mitad. ¿Sí? En este primer momento, ¿qué es lo que pasa? El estradiol crece así progresivamente, muy poquito. Este es el estradiol. ¿Bien? En la segunda mitad es que se dispara el estradiol. ¿Y por qué? Ahí viene la cuestión. Mira, cuando nosotros entramos en fase, bueno, nosotros, cuando ustedes, las chicas, entran en fase folicular, los folículos son reclutados. Bien, folículos primordiales son reclutados. Más o menos en cada ciclo entran en competencia 10 a 30 hasta 40 folículos primordiales. Cada uno de esos folículos primordiales, recuerda que tiene su capa de granulosa, ¿verdad? Ya, cuando se empiece a producir esta FSH va a estimular el crecimiento de esas células también de granulosa, y a la vez eso va a estimular la producción de estradiol. ¿Bien? Pero como no es un folículo, sino son varios, cada uno de estos aporta su estradiol. Ahora, habrá un folículo que es el que más va a crecer, también más granulosa tiene. Ese aporta más estradiol, pero todos esos 30, 40 o lo que sea que estén interviniendo van produciendo estradiol. Por eso es que progresivamente está subiendo el estradiol. ¿Bien? Poquito a poquito. ¿Sí? Ahora, durante esta primera parte, en donde está subiendo de a pocos el estradiol, como el estradiol genera retroalimentación negativa, significa que LH y FSH crecen muy poco, se mantienen casi estables. Pero, llegada a esta segunda parte, ahí cambia la cuestión. ¿Por qué? Porque ahí ya se empezó a acumular el estradiol, y sobre todo en este momento de aquí, es acá, entre estos días. ¿Bien? Entre el día 12 y el día 14, o sea, más o menos 1 o 2 días antes de la ovulación, es que el estradiol sube un poco más, y ahí es donde hace retroalimentación positiva. Ahí recién. Bien, necesitamos tener una gran concentración de estradiol. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que habíamos dicho acá. Va a generar que las neuronas que producen GnRH produzcan un montón de GnRH, y que las células gonadotropas tengan más receptores. Entonces eso va a estimular que se produzca sobre todo mucha LH. Bien, entonces ojo, el efecto que genera la GnRH para producir LH no es igual aquí al inicio de la fase folicular que aquí. Aquí al final, por cada poquito que yo secrete de GnRH se produce un montón de LH, porque ha sido potenciado por el estradiol. Por eso te decía que no puedo generar un pico de LH si antes no he tenido ese crecimiento de estradiol. Y para que tenga ese crecimiento de estradiol, los folículos han tenido que a su vez crecer. ¿Bien? Ok. Ahora, como durante toda esta etapa ha estado produciéndose estradiol, y cada vez más, ese estradiol está modificando el endometrio. Bien, el estradiol es una hormona que cuando se une a su receptor que está dentro de la célula, son receptores intracelulares, bien, se une al receptor y se unen juntos a un pedazo del gen, que se llama elemento de respuesta. Y esto lo que hace es aumentar la actividad de factores de transcripción, con lo cual se sintetizan algunas proteínas, ¿bien? Y gracias a eso hay modificación, pues. Eso significa una sola cosa, que las células crecen, ¿bien? Se multiplican también. Por eso es que esta es la fase en el endometrio que llamamos proliferativa. Bien, pregunta importante. ¿Qué es lo que va a crecer? ¿El endometrio en la capa basal o funcional? Funcional. Muy bien, eso ya les ha quedado bien claro de esto. ¿Bien? El endometrio basal no es el que se va a modificar, es el que le da permiso más bien y el que le da el soporte al funcional a crecer. Eso es lo que está modificando el estradiol. ¿Bien? Ok. Llegamos a este momento en donde se produjo el pico de LH, gracias a lo que hemos comentado. ¿Bien? Ese pico de LH ayuda a generar esto, la ovulación. Esa es una cosa que siempre te van a preguntar: ¿cuál es la hormona responsable de la ovulación? LH. Muy bien. Ya se liberó el ovocito. Bien. En ese momento, justo para que se libere, ese ovocito ya tiene que ser ovocito secundario, no puede ser primario. Bien. Ok. Y este ovocito, cuando sale pues con su capita, pues, ¿no? Con su zona pelúcida, con su corona radiada. Y todo esto que quedó aquí se convierte en cuerpo lúteo, ¿verdad? Pero el cuerpo lúteo básicamente son las células de la granulosa y células de la teca, pero que se modifican. Algunos le llaman células de la granulosa luteínica, células de la teca luteínica. Pero la cuestión es que estas células, ahora, este cuerpo lúteo, va a producir sobre todo una hormona, progesterona. Bien, ojo, también produce estradiola,
pero sobre todo progesterona, y ahorita vemos por qué. Y la progesterona, al igual que el estradiol, hace feedback negativo. Entonces, si yo tengo más progesterona que se está empezando a producir, significa que LH y FSH tienen que bajar, y de hecho eso es lo que va a suceder. En este primer o segundo día, el LH y el FSH se desploma. En lo que habían hecho un pico, las dos se desploman. ¿Bien? Y como el cuerpo lúteo va a seguir produciendo progesterona, significa que a medida que va pasando el tiempo, más o menos hasta por acá, igual la progesterona empieza a crecer. Bien, esta es la progesterona. Y a medida que va creciendo esa progesterona va inhibiendo la secreción de LH y FSH, por eso se mantiene bajo, se mantiene bajo. Y no solamente se va a producir progesterona, sino que también va a ir creciendo el estradiol otra vez. Bien, por acá estaría el estradiol. Muy bien. Pero ese crecimiento, sobre todo de progesterona, en el útero hace otra cosa. ¿Qué es lo que hace en el endometrio? La fase secretora estimula el crecimiento de glándulas. Bien, ok. Y además induce la vasodilatación, sobre todo de las arterias que irrigan a la capa funcional. ¿Cómo se llaman las arterias que irrigan a la capa funcional? ¿Cómo? Las espiraladas, helicoidales, espiraladas principalmente, ¿no? Como llaman algunos helicoidales. Bien, ok. Ahora la cuestión es la siguiente, que más o menos llegada a este momento de acá, por aquí, este cuerpo lúteo se muere. Si es que no hubo fecundación. Si es que no hubo fecundación, más o menos por aquí, se murió. Si ese cuerpo lúteo se muere en ese momento, ¿qué va a pasar con la progesterona? Se cae. ¿Y qué pasará también con el estradiol? También se cae. Y entonces, si se han caído la progesterona y el estradiol, esa vasodilatación de esas arterias helicoidales, bien, espiraladas, ya no va a poder dilatarse, pues, ya no va a llegar sangre, se van a empezar a constreñir, va a haber necrosis de esa región y entonces esa capa funcional se desprende, junto con el tejido necrótico. Y ya empezamos con menstruación que continúa por acá. Y otra vez se reinicia el ciclo. ¿Bien? Pero los cambios que han sucedido en el endometrio son producto de lo que pasó en el ovario. ¿Sí? Todo eso que he comentado está acá. Así que no se preocupen, igual les voy a pasar los slides. Pero la idea es que entendamos primero la idea general. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces, ahora que ya hemos visto esto de aquí, podemos ir agrandando cada paso. Bien, haciéndole un poco de zoom a cada paso para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo en cada momento. Bien, lo primero que les comenté es que estas neuronas que producen GNRH lo hacen a pulsos, y son dos, están en dos lugares. Unas neuronas que se encuentran en algo que llamamos el área preóptica, bien, por siglas en inglés pre-optic area, y el otro que se encuentra en un núcleo que es el núcleo arcuato. Bien, esas dos neuronas, sobre todo esta de acá aparece, es la que tiene esa sincronización para cada cierto tiempo estar liberando la GNRH. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que estos dos grupos de neuronas en la pubertad están silenciadas, antes de la pubertad, perdón, están silenciadas. Por esa razón es que antes de la pubertad no se inicia un ciclo. Bien, tienen una especie de temporizador para saber exactamente cuándo tienen que empezar a disparar. Pero adicional a eso, hay cosas que pueden modificar ese tiempo. Por ejemplo, justamente aquí viene un grupo de moléculas importantes. Tú sabes que cuando subes de peso, estos son tus adipocitos crecen. Y estos adipocitos producen una hormona, que es una especie de regulador de la energía, se llama leptina. Esta leptina lo que hace es lo siguiente: aumenta la actividad de estas neuronas. Entonces aumentaría la actividad de la producción de GNRH. Entonces, si tú tienes poca masa adiposa, si ahora más bien disminuye el adipocito, entonces va a disminuir la leptina. Y si disminuye la leptina, disminuiría esta actividad, disminuiría la producción de GNRH, no se pone en marcha todo esto. ¿Tiene sentido? Porque la razón por la cual la mujer necesita tener reservas adiposas es porque si se logra embarazar, esas reservas adiposas, de hecho durante el embarazo tienen que crecer, porque después van a ser transferidas por la leche. Bien, para eso es. Entonces, si la mujer tiene muy baja masa adiposa, el cuerpo es inteligente y dice: esto no va a ser eficiente para iniciar un embarazo. Ni siquiera me voy a gastar intentando hacer que se ovule, porque por las puras va a ser. Bien,
Ahora, ojo, eso no significa que los folículos no se gasten, ¿ah? Los folículos igual se van a degenerar. Sea que ovulen o no ovulen, sea que tengan ciclos ováricos o no tengan ciclos ováricos, igual va a degenerarse los folículos. Esos folículos en el tiempo van gastándose. Por eso cuando llegan a la menopausia, ya no hay folículos prácticamente. El pulso de GNRH existe, porque las neuronas hipotalámicas están. Las células que producen FSH y LH también están. Lo que no está son los folículos, porque se gastaron. ¿Bien? Entonces más o menos decimos que la mujer nace aproximadamente casi con 1 o 2 millones de folículos primordiales. Al momento que alcanza la pubertad tiene más o menos 300.000 aproximadamente, y al momento de la menopausia tiene 0, alrededor de 0. Por eso es que ya no se puede continuar con este proceso. Bien, en el varón es al revés. En el varón la producción de espermatozoides una vez que inició la pubertad nunca para. Bien, pero lo que sucede es que el espermatozoide que se produce a medida que vamos envejeciendo es de peor calidad. Bien, así que por eso digamos que teóricamente es viable que un varón todavía, incluso adulto mayor, pueda fecundar un óvulo, pero está yuca. Porque los espermatozoides que produce son básicamente basura. Bien, por ahí que puede salir uno de chiripa, ¿no? Bien, como melcocha. Pero ya, la cuestión es si en verdad estaba bien tu espermatozoide o fue el ayudín de alguien más. Pero esa es otra historia. Bien, ok. Entonces, miren, acá se está observando justamente lo que estábamos comentando hace un ratito, que cuando la GNRH es secretada a pulso regular de 60 a 90 minutos, en la fase folicular, al inicio, miren cómo estimula la secreción de LH, un poco nada más. Pero cuando ya estamos en la fase folicular tardía, o sea, 1 o 2 días antes de la ovulación, miren, el mismo pulso de GNRH genera una secreción más alta de LH. Eso es porque el estradiol ha mejorado esta función. Porque el estradiol ha hecho que las células de las gonadotropas, las que están en la adenohipófisis, tengan más receptores y sean más sensibles, por eso. Y gracias a eso entonces que se produce justamente ese pico de LH cercano al momento de la ovulación. ¿Bien? Ok. Estos mecanismos que están acá son las formas como se produce, cómo se sintetiza la FSH y la LH, así que muy rapidito, bien, muy rapidito. Acá lo que ustedes pueden ver, porque esta imagen está en foro, es lo siguiente. Primero, la GNRH obviamente se secretó, llegó a su receptor, el receptor dijimos que estaba acoplado a proteína GQ, ahí está. Ustedes ya conocen los segundos mensajeros de la proteína GQ, bien. Se activa fosfolipasa C, se produce proteína quinasa tipo C, diacilglicerol, IP3, acá está el IP3, bien. El IP3 estimula que se libere calcio, ese calcio que se acaba de liberar en el citoplasma estimula que entre más calcio, se acumula el calcio de adentro acá en el citoplasma. Mientras tanto vamos a ver qué pasa por acá. La proteína quinasa tipo C fosforila, pues una quinasa, fosforila algunos segmentos de los genes y eso hace que aumente la transcripción de FSH y LH, entonces aumenta la síntesis. Como se ha sintetizado más FSH y LH, estas se van a acumular en vesículas, pero como hay un montón de calcio, esas vesículas van a ser exocitosis, en resumen. ¿Bien? Ok, entonces todo esto es lo que ha pasado cuando ha llegado la GNRH. ¿Bien? Pero si yo tuviera más inhibina, por ejemplo, esa inhibina lo que va a hacer es evitar que se haga la síntesis. Entonces voy a tener menos secreción también. ¿Ok? De esa forma intento regular. Ahora, esto acá es el resumen de todo el eje que habíamos comentado hace un rato. Bien, lo mismo que había puesto por aquí. Así que básicamente es lo mismo, es el esquema de Boron. Por si acaso, solamente para dejarlo claro, aquí en el caso de Boron, a diferencia de otros libros, muestra que los estrógenos, específicamente estradiol, tienen un efecto más menos. ¿Por qué? Porque ya saben que principalmente el efecto es retroalimentación negativa, pero solamente en un momento específico hace retroalimentación positiva. Bien, lo mismo aquí arriba. Bien, para que tengan eso en consideración. Una última cosa, estas neuronas que producen GNRH, así como pueden ser modificadas en su acción por hormonas como por ejemplo la leptina, también se pueden modificar por otras cosas. Por ejemplo, cuando la mujer está muy estresada, o está muy ansiosa, y seguramente alguna habrá escuchado de su amiga, o quizás le ha pasado que cuando estaba ansiosa, estresada por X y motivos, el final de morfofisio 3 se le corta o se le retrasa, ¿no? Ya es porque esas neuronas también tienen conexión con regiones de otros lugares del cerebro, ¿bien? Por si acaso. Así que esto también podría suceder y es producto de esto que estamos comentando, ¿bien? Igual, ahí está el resumen de todo lo que hemos comentado hace un ratito.
Bien, lo último nada más para cerrar esta idea. En la fase de antes de la pubertad, lo que se ha encontrado es lo siguiente. Que estas neuronas de GNRH, en realidad, y esto no solamente antes de la pubertad, sino en toda la vida de la mujer, en verdad no tienen receptores para estradiol. Este es un adicional, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que el estradiol hace retroalimentación? Que no lo hace directamente acá, lo hace sobre neuronas inhibitorias, neuronas que producen GABA y opioides. Entonces, lo que se ha encontrado es que estas neuronas que producen GABA y opioides, que suprimen la actividad de las que liberan GNRH, están muy fuertemente activas antes de la pubertad. Descargan tanta inhibición, digamos, sobre las neuronas que producen GNRH que estas no quieren liberar GNRH, por eso no inicia el ciclo. Pero por alguna razón, lo que ya tiene que ver más con mecanismos moleculares y lo que ustedes van a ver en Morfo 4, el ciclo circadiano, bien, hay una especie de reloj interno que le dice a la mujer exactamente cuándo tiene que empezar a disminuir la actividad de estas neuronas inhibitorias para que estas neuronas que liberan GNRH empiecen a liberar su pulso, y empezó entonces ahora sí el ciclo. ¿Bien? Ok. Eso es lo que se ha encontrado que sucede en las mujeres antes de la pubertad. Bien. Vamos a la parte del proceso de formación de estas hormonas importantes, sobre todo el estradiol. Miren, habíamos dicho que la teca, estimulada por la LH, producía testosterona y androstenediona, pero estas dos pasaban a la célula de la granulosa y esta era la que formaba estradiol. ¿Por qué es eso? Por la siguiente razón, por la siguiente conjunción de razones. Primero, las células de la teca y las células de la granulosa, para formar estas hormonas, estradiol o progesterona, que son hormonas esteroideas, necesitan obligatoriamente de colesterol. El punto está en que las células de la teca, cuando se forman las células de la teca, están más afuera, entonces reciben mejor vascularización y por lo tanto pueden captar desde la sangre colesterol. En cambio, las células de la granulosa, ustedes saben que son más internas, no reciben entonces buena vascularización y por lo tanto no pueden captar colesterol, y esto es un punto importante. Además, hay una enzima que tiene esta de aquí, que no tiene esta de acá, y hay enzimas que tiene esta de acá, que no tiene esta de aquí. Entonces veamos, ¿qué es lo que pasa? Acá está el receptor de LH. Cuando el LH llega, ¿qué es lo que va a estimular? Dos cosas. Va a estimular que se capte LDL, bien, tú que amas el curso de bioquímica ya sabes que es el LDL, que es un transportador que lleva colesterol. Se expresa el receptor, entonces el LDL entra. ¿Qué obtengo? Colesterol. Paso 1. Y paso 2, que estimula esta LH cuando suena su receptor, es que el colesterol se transforma en esta molécula que se llama pregnenolona. Eso lo hace una enzima. ¿Bien? El punto está en que esta enzima es la que regula todo el proceso de síntesis. Entonces, si no la tuviera, no puedo hacer lo siguiente. ¿Bien? Ahí viene el detalle. Esa enzima es la que no tiene la otra. Esta enzima de acá se llama desmolasa de colesterol, o desmolasa simplemente. Muy bien. ¿Bien? Eso es estimulado por la LH. ¿Bien? Ok. Entonces ya se formó pregnenolona, seguimos por aquí, progesterona, 17 alfa hidroxiprogesterona, y acá está, las dos cosas que queríamos formar, androstenediona y testosterona, las dos moléculas androgénicas. Estas viajan hacia la célula de la granulosa. ¿Aquí están? Esta acá también va a viajar por acá. Y mira, la célula de la granulosa, más bien al contrario, no puede, primero no puede captar colesterol de la sangre porque no hay sangre cerca de ella. Va a haber sangre cerca de ella, ya no cuando esté formando parte del folículo, sino cuando sea cuerpo lúteo, porque el ovocito ya salió, y ahí sí va a recibir sangre. Pero, o sea, eso va a pasar en fase lútea, no va a pasar eso en fase folicular. ¿Bien? Y segundo, la enzima que convierte colesterol en pregnenolona, que dijimos que era la desmolasa, en verdad no está tan activa porque esta se activaba por LH, y la granulosa principalmente responde a FSH. Va a responder LH cuando sea cuerpo lúteo. ¿Bien? Cuando sea cuerpo lúteo, o sea, en fase lútea, ahorita no. ¿Bien? Y cuando llega el FSH a su receptor, aquí está, lo que produce es más bien otra cosa. Lo que produce es que se active esta enzima de acá, la aromatasa. La aromatasa es la que hace la conversión tanto de androstenediona y de testosterona en estradiol. Ahí está. ¿Bien? Que es el principal estrógeno que forman los ovarios. Mira, acá apareció estrona, pero la estrona también se convierte en estradiol. O sea, en otras palabras, el ovario forma estradiol, no forma estrona de manera importante.
La estrona más bien es producida por el tejido adiposo, otro tipo de estrógeno. Bien, y después el estriol es producido por otras glándulas, como por ejemplo por la placenta. Bien, el ovario produce estradiol. Ok, ahora, hay un detalle más. Gracias a esto ya se formó el estradiol que queríamos. Hay un detalle más. Cuando el colesterol sigue esta ruta, se convierte en pregnenolona y de aquí a progesterona, para que la progesterona continúe por este camino y forme a esta molécula que es el andrógeno, necesita otra enzima que se llama 17 alfa hidroxilasa. Ya, esta enzima definitivamente no la tiene esta célula de la granulosa. La desmolasa la podría tener si es que tuviera receptor de LH, pero recuerden, en fase folicular no tiene receptor de LH. Eso pasa en fase lútea. Bien, pero en fase folicular o en fase lútea, esta enzima no está. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque cuando estemos en la fase lútea, recuerda que ya salió el ovocito y se ha formado el cuerpo lúteo, que tiene células de la granulosa y la teca, pero que se han modificado. Las células de la granulosa que se modifican empiezan a expresar receptor de LH. Y entonces cuando llegue el LH, eso sí podría estimular a la desmolasa, esto solamente en fase lútea. Pero esta enzima igual no está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a quedar detenido el proceso aquí. Entonces las células de la granulosa, por eso en fase lútea, principalmente producen progesterona. Mira, en fase folicular, células de la granulosa principalmente producen estradiol. Vamos a poner acá, fase folicular. Pero las células de la granulosa principalmente, ya formando parte del cuerpo lúteo, forman progesterona en fase lútea. Mira, es bien diferente, ¿ah? Y gracias a esa progesterona en fase lútea es que el endometrio empezaba a hacerse secretor. Ah, por eso tiene una correlación. Todos los eventos tenemos que estudiarlos casi a la par, solamente que vamos a ir integrando. ¿Queda clara esta idea? Ahora recuerda, cuando estamos en fase lútea, ya no hay retroalimentación positiva, vuelve a ser retroalimentación negativa. Esta progesterona que se ha producido iría acá a disminuir la secreción de FSH y LH y acá a disminuir la producción de NRH. ¿Queda clara esa idea? ¿Sí? Ok, excelente. Si ya se entendió eso, entonces ahora veamos rápido qué es lo que hace el estradiol específicamente. Bien, cuando se une a sus receptores. Muy rapidito. Bien, hay tantas formas de estrógenos. El estradiol es el que se forma en el caso de los ovarios. Bien. Parece que había dejado esto así. Ya, está. Estradiol en los ovarios, estrona principalmente en el tejido adiposo, muy poquito en el ovario. Y estriol sobre todo se produce en la placenta y glándula adrenal. Bien. Así que lo importante para nosotros en este ciclo es el estradiol. Bien. Ahora, todos los estrógenos funcionan igual. Bien, solamente que el estradiol tiene más potencia. Cuando el estradiol es secretado, viaja en la sangre unido una pequeña parte, un 2% más o menos, de forma libre, y el otro 98% unido a proteínas. Una de esas proteínas es la albúmina, la otra proteína grande es esta de acá, la SHBG. Es la globulina fijadora de esteroides sexuales, bien, que también la utiliza la testosterona. Una vez que el estrógeno llega al sitio que quiere hacer efecto, se desprende, o en todo caso lo que estaba libre, viaja simplemente libre, se mete a la célula, porque es una hormona esteroidea lipofílica, se une un receptor, que se llama receptor de estrógeno, hay tipo alfa y tipo beta. Cuando se une, se juntan dos receptores, y este complejo que se acaba de formar, migra hacia el núcleo, y se une a una región del ADN, que se llama elemento de respuesta de estrógenos. ¿Bien? Y esto induce la transcripción. Y entonces empieza a producirse algunas proteínas, algunas otras no. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto en cada tejido? Lo siguiente, lo que está ahí en la tabla. Bien, en el útero genera proliferación porque es una hormona que induce a mitosis. Por otro lado, en el caso del cervix aumenta el volumen del moco y también su elasticidad.
En el caso del tejido mamario, aumenta la proliferación. En el caso de los alvéolos lobulares de la mama, también aumenta el volumen. Bueno, y estas son otras cosas que no nos interesan tanto, por lo menos ahorita, para el capítulo de hoy, que es la remodelación del hueso, pero disminuye la resorción, por eso es que cuando hay menopausia, más bien aumenta la resorción y eso puede condicionar a osteopenia o osteoporosis. Miren, genera aumento de la dilatación, pero no tanto como la progesterona que está por acá. Bien, bueno, y otras cositas más adicionales. Entonces, en otras palabras, está haciendo crecer todo. Bien, por multiplicación. Bien, por eso también es un factor de riesgo si es que hay mucho estrógeno, porque puede ser un factor que conduzca también a desarrollo de tumores si es que ya hay riesgo. Bien, miren por el otro lado la progesterona que predomina sobre todo en la fase lútea. ¿Qué es lo que va a hacer con el endometrio? Principalmente estimular glándulas secretoras. Bien, en el caso del útero, del cervix, disminuye el volumen del moco y su elongación. Bien, disminuye la proliferación, más bien induce a la maduración en el caso de la mama. Aumenta el tamaño de la areola. Y miren acá, aumenta mucho la dilatación de las arteriolas, sobre todo esas arteriolas de las que estábamos hablando, ¿no? De las espirales. Pero cuando caiga esa progesterona, justamente vamos a tener lo contrario, que se va a desprender porque ya no va a llegar sangre. ¿Bien? Ok, es lo mismo que está acá. La irrigación al miometrio, ustedes ya saben que es por la arteria acuata, y de ahí de esta arteria acuata formamos a la arteria recta, ¿bien? Y de ahí de la arteria recta, que es la que irriga a la capa basal, tenemos para irrigación a la capa funcional a la arteria espiralada. Esta de aquí es la importante para sostener justamente toda esta capa, ¿bien? Y es estimulada por progesterona. Si no tengo progesterona, todo esto se desprende, y eso es lo que sale justamente en la menstruación, ¿ok? Y ya para cerrar entonces, esto es importante porque por ahí tal vez les pregunten, miren cómo cambia la temperatura, ¿bien? Ya no voy a decir más porque si no ya sería soplarle, pues, pero quien entendió, entendió, ¿bien? Quien entendió, entendió, ok. Y lo último, aquí, con esto cerramos. Ya esta es la integración de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿bien? Si ustedes son hábiles, ya se dieron cuenta de lo que quise decir, ¿no? Ok, perfecto. Se lo dije. Bien. Que nos vemos el próximo ciclo. En Morfo 4, pues cuando vengan a consultarme cosas que no dejan terminar. Ya, mire. Te va a ir bien, Mire, toda esta primera parte, en la parte ovárica, sería la fase folicular. Recuerden que la fase folicular inicia con la menstruación. ¿Bien? Inicia con el primer día de la menstruación. ¿Bien? Ok. Ahora, aquí ya estamos en fase folicular y quiero que primero veamos al estradiol. Miren cómo está el estradiol en línea azul. No cambia mucho, hasta el día 6 más o menos, crece poquito. Y crece poquito porque los folículos están creciendo recién. Recuerda que cada folículo en su célula de la granulosa produce estradiol, pero cuanto más grandes sean, más estradiol van a producir. Como de todas formas está produciendo estradiol, y el estradiol en este momento del ciclo tiene feedback negativo, mira cómo está la LH y la FSH, casi no cambian, se mantienen iguales. Bien, solamente se mantienen producidas por el pico, los pulsos que se genera de GNRH, nada más. ¿Ok? Entonces, en esta primera parte, en esta primera mitad, bien, el incremento de estradiol es progresivo. Por esa razón, la descarga de LH y también de FSH se mantiene prácticamente igual. Pero, aquí está la magia. Más o menos, mira, son 1 o 2 días antes de la ovulación, ¿sí? Ahí es donde el estradiol subió mucho. Y como ha subido mucho, genera lo que habíamos dicho, retroalimentación positiva. Aumenta la actividad de expresión de receptores de GNRH en la célula gonadotropa, aumenta la liberación de GNRH en el hipotálamo. Con todo eso yo voy a tener una gran descarga de LH. Bien, y una descarga también importante de FSH. Mira, LH y FSH. LH en naranja hace un pico, pues. Y FSH también, pero a nadie le importa la FSH en ese momento. La que importa es la LH porque es la que hace la ovulación. ¿Ok? Listo. Ya se produjo entonces ese pico. Aquí en este momento yo tengo un pico de LH. Bien. ¿Está mejor? Bien. Ese pico de LH más o menos va a demorarse en alcanzar el punto máximo 12 horas después de que empezó. 48 horas más o menos es lo que va a durar, ¿sí? Apenas yo llego a la ovulación, ya estoy en fase lútea.
de aquí en adelante ya es fase lútea. Bien, así que de aquí en adelante ya no existe retroalimentación positiva, eso solamente fue en este pedacito. Otra vez vuelve a ser retroalimentación negativa, pero ya no tanto por estradiol, sino por ¿quién? Por progesterona, que es producida por el cuerpo lúteo, células granulosas del cuerpo lúteo sobre todo. Bien, entonces mira, por eso va a caer también la LH y va a caer la FSH. Mira, han pasado casi 2 días y ya se desplomaron. ¿Por qué? Porque en contraposición, mira, en verde está la progesterona, bien, ha empezado a aumentar por el cuerpo lúteo. Bien, y el estradiol también, de lo que se había caído, empieza a aumentar, pero poquito, comparativamente con la progesterona. Bien, progesterona y estrógenos entonces ahora van a empezar a aumentar. La caída rápida de FSH y LH nos está indicando que otra vez hay retroalimentación negativa, sobre todo por progesterona. Progesterona y estradiol empiezan a aumentar. Mira, ya estamos casi a la mitad de la fase lútea y en este momento han alcanzado una concentración importante de progesterona y estradiol, bien, por el cuerpo lúteo, bien, y ahora viene la cuestión. Si más o menos para este momento del ciclo, 22, 24 días, bien, en un ciclo regular, no hubo fecundación, el cuerpo lúteo se muere. Bien, y si se muere ya no hay progesterona, ya no hay estradiol. Por lo tanto, ya no hay quien estimule la dilatación de esos vasos, tiene que desprenderse de esa capa funcional. Y ahí viene la menstruación, un poquito después. Bien, y además, si ya no va a haber estradiol ni progesterona, ya no hay quien haga retroalimentación negativa. Entonces va a empezar a aumentar progresivamente el LH y FSH. Bien, pero eso sí es que no hubo fecundación. Si hubo fecundación, se va a producir el cigoto se va a multiplicar, va a formar mórula, después blastocisto, lo que ustedes ya han visto de embrión. Se implanta el blastocisto y el sincito trofoblasto empieza a producir una hormona, la hormona coriónica gonadotrópica humana. Y esa hormona le va a dar mantenimiento al cuerpo lúteo, para que el cuerpo lúteo siga produciendo progesterona. Bien, entonces la progesterona se mantendría alta. Pero como en este caso no hubo fecundación, ahí se muere el cuerpo lúteo, se degenera. Bien, inmediatamente no es que se desprenda la capa funcional, va a pasar un tiempito, un par de días, bien, y ahí está, ya llegamos a tener un patrón de secreción de LH ahora muy bajo, justamente un poquito antes de empezar la menstruación, y ahora sí, como no hubo nada de lo que tenía que haber, se inicia la menstruación y el ciclo de producción de LH y de FSH retorna a como era inicialmente en fase folicular. O sea, este punto donde empieza la menstruación me está marcando el inicio de la fase folicular otra vez. ¿Bien? Y el ciclo se va a repetir una y otra vez. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Muy bien. Con eso cerramos y ya nos vemos la próxima semana, que dicen que repaso, pero no sé qué cosa vamos a repasar. Todo. Vamos, no se puede. Ya veré. Un maratón. Profesor, en el final de Teo, ¿qué va a venir más o menos? ¿A partir de qué semana? Mira, lo que han pedido para el final es básicamente la segunda mitad. Yo pensé que iban a pedir desde la primera mitad, pero han pedido solamente la Muy segunda. bien, muy bien. Usted meta nomás en la primera mitad. ¿Cómo? ¿Usted cuida nuestro examen otra vez? Lo cuidé en la primera, Sí. ¿no? Sí, entonces seguramente... ¡Eh!